Cuando el Rolls-Royce de lujo del multimillonario CEO Bradley Knox se averió en una tranquila carretera de montaña, se puso furioso. Sin señal, sin personal y sin idea de cómo solucionarlo. Pero entonces, desde las sombras de una gasolinera cercana, una niña con mejillas manchadas de aceite y fuego en sus ojos se acercó y pidió ayuda. Él se rió hasta que ella metió la mano debajo del capó e hizo lo imposible. Lo que vio a continuación en su bolso hizo que todo su cuerpo se congelara. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. Era una tarde abrasadora en la zona rural de Colorado, de esas que hacen que incluso las nubes parezcan agotadas. El sol caía a plomo sobre el interminable tramo de asfalto agrietado, donde un elegante Rolls-Royce Phantom negro permanecía inmóvil, con vapor elevándose de su capó como un dragón moribundo. En el interior, el director ejecutivo Bradley Knox, un multimillonario hecho a sí mismo conocido por sus despiadadas adquisiciones en salas de juntas y por sus adquisiciones que generan titulares, golpeó el tablero con el puño. No era un hombre acostumbrado a quedarse abandonado, y mucho menos indefenso. No había señal de celular, ni chofer, ni refuerzos, solo el silencio implacable de la carretera abierta. Bradley salió. Sus zapatos de diseñador crujieron sobre la grava mientras maldecía en voz baja. Abrió el capó y se quedó mirando el motor como si lo hubiera traicionado personalmente. Golpeó algunas cosas, movió un cable y volvió a intentar el encendido. Nada. El fantasma, que valía más que la mayoría de las casas, estaba muerto. Fue entonces cuando oyó el débil sonido de un zumbido desafinado, inocente y extrañamente fuera de lugar. Se giró hacia el ruido y la vio. No parecía tener más de 10 años. Una niña pequeña, con el pelo rubio oscuro desordenado atado con una tira de tela roja, un monocargo enorme cubierto de manchas negras y un par de botas gastadas demasiado grandes para sus pies. En una mano sostenía una barra de granola medio comida y en la otra una caja de herramientas oxidada. Su rostro estaba estresado por el aceite y las quemaduras del sol, pero sus ojos, de color gris acero y una mirada serena, no parpadearon en ningún momento mientras caminaba directamente hacia el caro coche. Parece que sobrecalentaste la transmisión, dijo, sin preguntar, sino afirmando. Bradley parpadeó. ¿Dónde están tus padres?, preguntó, más irritado que preocupado. Ella se encogió de hombros. Aquí no. ¿Quieres que lo arregle o prefieres quedarte ahí fingiendo que sabes lo que haces? Bradley soltó una risa seca. Estás bromeando. Ella lo ignoró por completo. Con un movimiento rápido, dejó la caja de herramientas, se arrancó una goma del pelo de la muñeca y se ató las mangas. Sin esperar permiso, metió la mano en el compartimento del motor y empezó a trabajar como si hubiera nacido dentro de una máquina. Bradley la observó, medio confundido, medio incrédulo, mientras apretaba abrazaderas, recableaba sensores y puenteaba un fusible que ni siquiera sus mecánicos bien pagados mencionaban. ¿Cómo sabes lo que haces?, preguntó finalmente. La chica se detuvo un segundo, su expresión se endureció. Lo miró y dijo, porque me entrenaron para sobrevivir, incluso cuando el mundo olvida que existes. Bradley abrió la boca para responder, pero entonces algo le llamó la atención. Escondida en la esquina de su mochila había una tarjeta doblada. Apenas podía distinguir el borde, pero era suficiente. El sello, la insignia azul y dorada que le dejó sin aliento. Un militar. Identificación. Y no de cualquier tipo. Departamento de Defensa, Servicio Activo, Ejército de los Estados Unidos. Sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Ella lo notó mirándolo fijamente. Apenas movió los labios al murmurar, «No viste nada». Y antes de que pudiera decir otra palabra, el motor rugió tras ella. El motor ronroneó como un león satisfecho, bajo y constante. Bradley se quedó paralizado. El zumbido del Rolls-Royce reavivado se desvaneció en el fondo de sus pensamientos arremolinados.
Nada en sus 30 años de carrera lo había preparado para este momento. Había negociado fusiones multimillonarias, había entrado en tribunales con directores ejecutivos que le doblaban la edad, temblando ante su presencia. Pero ahora, en una carretera desierta, se había quedado sin palabras. Abrumado no por el poder ni las ganancias, sino por una niña con la barbilla llena de grasa y secretos en su silencio. La niña retrocedió, se limpió las manos en el mono y cogió su barra de granola como si nada hubiera pasado. Miró a Bradley sin expresión alguna, luego se dio la vuelta para alejarse. Bradley parpadeó rápidamente, intentando recomponer en su mente, pero la identificación militar lo atormentaba como un fantasma. Ese símbolo, ese sello, ese color. No falsificabas esas cosas. No podías. Espera, gritó, con la voz un poco demasiado alta en el aire vacío. Ella se detuvo, pero no se giró. ¿Quién eres? Volvió la cabeza lentamente, con los ojos ilegibles. ¿Importa? Bradley caminó hacia ella, con todo su instinto, gritando que no era solo un chico talentoso de un pueblo polvoriento. Esa tarjeta, esa identificación en tu mochila, es de grado militar. ¿Dónde la conseguiste? Ella lo miró y se acercó hasta que estuvieron a pocos metros de distancia. Su voz era tranquila, pero sus palabras cortaban como el acero. Me llamo Riley King. Tengo 12 años y se supone que no debo hablar de eso. Bradley frunció el ceño. Eso suena ensayado. ¿Lo es? Respondió. Porque me lo preguntan mucho. El peso de sus palabras era demasiado preciso para ser falso. Bradley se pasó una mano por el pelo peinado, todavía tratando de procesarlo. ¿Me estás diciendo que estás en el ejército? Ella exhaló lentamente. Número. Te digo que mi padre lo fue hasta que desapareció durante una misión de operaciones encubiertas en Europa del Este. Solo nos dieron esa identificación. Mi madre se ha ido. Reparo motores para comer. Eso es todo lo que necesitas saber. El silencio era ensordecedor para un hombre acostumbrado a dominar las conversaciones. Bradley se sintió perdido en el de ella. Arreglaste mi coche como un mecánico de combate, dijo en voz baja. Porque él me enseñó, respondió ella. Antes de que el ejército se lo llevara, Bradley bajó la mirada hacia la carretera, sintiendo de repente el peso de algo que no podía nombrar. Ya no se trataba de motores, ni de coches, ni de dinero, ni de horarios rotos. Se trataba de una niña que llevaba la guerra en las venas y la resiliencia en los huesos. Volvió a levantar la vista, pero Riley ya se alejaba, su pequeña figura encogiéndose en la distancia. Corrió tras ella. ¿A dónde vas? Ni siquiera se detuvo. De vuelta al trabajo. La gente no me paga con cumplidos. Bradley buscó su cartera. Sacó 5 billetes nuevos de $100 y se los ofreció. Al menos toma esto. Ella se giró, miró a el dinero, y luego lo miró a los ojos. Quédatelo. Lo necesitas más que yo. Y con eso, desapareció detrás de la gasolinera, engullida por la sombra de un mundo que él nunca había conocido, donde la supervivencia no se compraba, sino que se construía. Bradley permaneció allí mucho tiempo después de que ella desapareciera. El dinero aún apretado en su mano, ahora papel inútil en un mundo que de repente le parecía extraño. El ronroneo del motor a sus espaldas ya no importaba. Por primera vez en décadas, algo había resquebrajado su impecable caparazón. Había visto empuje, ambición, incluso desesperación, pero nunca esa clase de resiliencia en alguien tan joven, y ciertamente no en alguien de quien la sociedad jamás esperaría que tuviera el poder en sus manos. Volvió a subir al Rolls Royce y miró fijamente a través del parabrisas. Podría haberse ido. Podría haberla considerado una rareza, un fallo del sistema, una historia extraña que algún día compartiría con los miembros de la junta mientras tomaba brandy. Pero algo en su pecho, un peso que no sentía desde el funeral de su padre, le oprimía las costillas. No podía irse. Todavía no. Rodeó la gasolinera por detrás y encontró una caravana destartalada aparcada junto a un cobertizo.
Un tendedero colgaba entre dos postes con algunas camisas, ninguna de las cuales parecía limpia. Una lata de frijoles medio vacía estaba en los escalones, y allí estaba ella, Riley, arrodillada junto a una motocicleta averiada, tirando del bloque del motor como si fuera su última esperanza. ¿Me seguiste?, preguntó sin levantar la vista. Sí, admitió Bradley. Porque necesito entender, gruñó, tirando de una llave inglesa. Nadie entiende. Solo fingen que sí. No estoy fingiendo, dijo, acercándose. He conocido a miles de personas. He contratado genios, ingenieros, expertos. Ninguno de ellos podría haber hecho lo que tú acabas de hacer. No estoy aquí para insultarte con caridad. Estoy aquí porque creo que el mundo ha ignorado algo increíble. Ella lo miró lentamente, con la cara manchada de grasa. Entonces el mundo tiene buen gusto. ¿Acaso vas a la escuela?, preguntó. Ella se burló. Voy a la escuela de no morirme de hambre. Se acercó. Riley, ¿qué tal si te dijera que no tienes que sobrevivir así? Que puedo ofrecerte algo mejor. No como una limosna, sino como socio. Soy dueño de 3 empresas automotrices. Tengo acceso a laboratorios de ingeniería de élite, equipos de I+D, contratos militares. Tengo gente que te dobla la edad y que no puede resolver lo que tú acabas de hacer en 10 minutos. Ella lo miró como si intentara decidir si esto era otra prueba. La gente siempre ofrece cosas hasta que ve dónde vivo. No me importa dónde vivas, dijo con firmeza. Me importa lo que vive dentro de tu mente. Eso es lo que cambia el mundo. El silencio se prolongó entre ellos. Entonces, sin romper el contacto visual, Riley soltó la llave inglesa, se levantó y caminó hacia él. Su voz era firme, pero algo ardía bajo la superficie. Si mientes, solo eres otro traje en un coche reluciente. Pero si vas en serio, mejor abrochate el cinturón porque no doy segundas oportunidades ni siento lástima. Extendió la mano. Trato hecho. Ella dudó un segundo. Luego la estrechó y, por primera vez en la carrera de Bradley, sintió que no estaba cerrando un trato, sino abriendo una puerta que nunca antes había notado. 2 meses después, un zumbido diferente llenó el aire. Uno que resonaba en las paredes de cristal y los suelos de mármol. Dentro de la sede de Knox Dynamics en el centro de Chicago, Riley se encontraba en el centro de un laboratorio de ingeniería de vanguardia, rodeada de ordenadores, planos y prototipos que antes pertenecían solo a las mentes de élite de la industria. Todavía llevaba puesto su mono de carga, aunque ahora limpio y remendado. Su cabello estaba más recogido, su mirada más fija que nunca. Pero algo había cambiado. Donde antes la supervivencia nublaba su rostro, ahora el propósito se dibujaba en él. Bradley Knox observaba desde el entrepiso, con los brazos cruzados y una sutil sonrisa burlona en la comisura de los labios. Ninguno de sus ejecutivos sabía quién era Riley. Algunos pensaban que era una huérfana brillante con una beca. Otros asumían que formaba parte de una pasantía secreta del gobierno. Nadie se atrevió a preguntar porque el propio director ejecutivo había autorizado su credencial, su acceso y su autoridad. Y no tardaron en empezar los rumores. ¿Cómo conoce esa disposición de circuitos? Rediseñó todo el modelo de batería del vehículo eléctrico en 2 horas. ¿Viste el prototipo que construyó? Supera a la flota actual. Pero ninguno de ellos conocía la verdad tras sus ojos. Bradley entró en el laboratorio mientras Riley terminaba de instalar un prototipo de microreactor en un vehículo conceptual. Organizarán una demostración para el Departamento de Defensa la semana que viene, dijo con indiferencia. Me gustaría que la dirigieras. Riley levantó la vista, secándose el sudor de la sien. No llevo traje. Nunca te lo pediría. Volvió a su trabajo. Pero después de un momento, volvió a hablar, en voz más baja. Todavía crees que soy un misterio, ¿verdad? Él asintió. Eres el único misterio que no he intentado resolver. Se levantó lentamente,
Caminó hacia su escritorio y abrió un cajón. Dentro, cuidadosamente doblada, estaba la misma identificación militar, la de su padre. Se la ofreció sin decir palabra. Bradley la tomó con cuidado, dándole vueltas. Perdí a mi padre a los 16 años, dijo en voz baja. Nunca sirvió, pero desapareció de todos modos, presa de la ambición y la codicia. Me dije a mí mismo que nunca llegaría a ser como él. Pero lo hice hasta que me detuviste. Riley sostuvo su mirada. No quiero compasión. Quiero un legado. Quiero construir máquinas que salven vidas, no que las quiten. Por eso dije que sí. Bradley dio un paso atrás y sus ojos se humedecieron. Entonces te convertiste en el ingeniero más poderoso de este edificio. Ella sonrió débilmente. No está mal para un chico que vivía detrás de una gasolinera. Más tarde esa noche, mientras el laboratorio se vaciaba y las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas hechas por el hombre, Bradley se quedó de pie en la ventana de su oficina, observando a Riley trabajando solo bajo el suave zumbido de las luces fluorescentes. Ella estaba soldando cables, dibujando planos, moviéndose como si hubiera encontrado el lugar al que realmente pertenecía. Supo entonces que el día en que su coche se averió no había sido un accidente. Había sido el universo frenando, obligándolo a ver, obligándolo a encontrar a la única persona que redefiniría todo. No solo máquinas, no solo innovación, sino humanidad. Y el mundo, aunque aún no lo sabía, acababa de ser cambiado por una niña con una caja de herramientas, memoria de soldado y un motor que se negaba a funcionar.